que ya no había vuelta atrás, porque ya, de hecho, en el mismo mensaje decía, ¡márenme que estoy suelto! Cuando le entregué el micrófono, el hombre se transfigura y digo, pero vean, que ese no fue el hombre que yo vi allá. Y comienza a hablar un lenguaje extraño, el que tiene la silla de ruedas la suelta, el que tiene la muleta la suelta, los que están sanos caen endemoniados. Digo yo, ¿pero qué es esto? Yo no lo había visto esto. Como por ejemplo, mujeres, pendientes, que los paralíticos se están levantando. Cuidado con el que cayó allá atrás. Tráiganlo. Y yo decía por los lados. Pero aquí no hay nadie. ¿Y dónde estamos? Hola, ¿qué tal, comunidad? Qué bueno que estén ahí conectados con nosotros en este momento. Gracias por estar compartiendo en este nuevo episodio de Avanzando en Tiempos de Crisis. Y hoy tenemos a un hombre bastante conocido, un ministro de Dios, escritor, pastor, apóstol de la juventud. Con nosotros en este momento el pastor Miguel Sánchez. Bendiciones, Pastor Rafael. Para mí un honor compartir contigo en este programa, esperando que seamos de bendiciones a todas aquellas personas que de una u otra manera se conectan con nosotros para escuchar la palabra de Dios. Pastor, gracias por aceptar la invitación y poder compartir con nosotros y con la comunidad que estará ahí disfrutando de este contenido. Queremos iniciar con esta pregunta. ¿Quién es Miguel Sánchez? Nació en República Dominicana en el 1979 en medio de un ciclón, acabando con la casita que vivíamos en el 9,5 de la autopista Duarte. Nos tuvimos que mover a una casa de mi abuelo, bendito sea el Señor, por un tiempo, y entre lo que crecí, Santo Domingo y la área de Fantino, llegué a la edad de 15 años. Mi madre viajó a Estados Unidos y tuve la dicha y la oportunidad de venir a Estados Unidos a la edad de 15 años, después de ser criado por mi padre por 15 años, un militar que ciertamente tenía el carácter de lo de Trujillo en aquel entonces. Era tan fuerte que en una ocasión el tipo de enseñanza que nos daba, si no la captábamos, algún artículo era roto en la cabeza inmediatamente, como en una ocasión me estaba enseñando el 8 y yo no podía hacerlo corrido, 0 abajo y 0 abajo. Y eso a ella, usted sabe, lo enojó y terminó rompiéndome la pizarra. Era un hombre de un carácter fuerte, o mejor dicho, de una estructura lamentablemente dura, porque no tuvo padres que se la pusieron fácil también. Entonces a veces nosotros como hijos, a veces nos enfocamos en los errores del padre, pero no nos damos cuenta cuál fue la trayectoria de la crianza de ese padre, sí. El asunto fue que me crió demasiado rudo. Y eso llevó en mí a formar un temperamento agresivo y salvaje. Wow. De modo que esa ira, ese enojo me lo quería de quitar con alguien. Y fui muy violento en los pleitos. Me gustaba pelear al puño, no con armas, no, al puño. Porque ahí sentía que me desahogaba. Llegó el momento de viajar a Estados Unidos porque mi madre me pide. Creo que voy a encontrar el amor que no encontré en el padre, con respecto a un abrazo, una ternura, un te quiero, un te amo. Cuando llegamos a Estados Unidos, me doy cuenta que las cosas aquí en Estados Unidos no eran como lo pintaban allá. Así que cuando entro a casa de mami, que mami me dice, bueno, aquí hay que hacer oficio, aquí hay que trabajar, así que tú no te puedes creer que tú eres un turista aquí. Así que lo primero que tuve que agarrar fue los trastes para fregar. Yo dije, Dios mío, pero qué clase de madre es esta. Si yo estoy ausente de amor. Pero en República Dominicana no lo hacía eso, no tenía que fregar. Así, porque tenía mis 2 hermanas. Y tú sabes que era más suave. Era más suave la situación allá. O sea, en ese aspecto. Porque la estructura de hombre era trabajar. Y la estructura de la mujer allá en aquel entonces era atender las casas. Entonces, mis 2 hermanas tenían tenía la responsabilidad de los quehaceres del hogar. De los quehaceres del hogar. Ajá. Entonces cuando vengo a Estados Unidos, que me toca de que fregar, digo, ¿y qué es esto? El machismo comienza a salir y ya usted sabe. Eso me llevó a una polémica con mi mamá, donde no me sujeté a ninguna de las reglas en aquel entonces. Y esto me llevó a que mi mamá me tuviera que despedir de la casa. Entonces, si tú no te sujetas aquí, pues te vas a tener aquí.
Retornamos a República Dominicana. No, ¿y qué edad tenía en ese entonces? Podríamos decir 15 años y medio. 15 años. Había dejado una novia en República Dominicana. ¿Pero qué tiempo duró? ¿Qué tiempo duró que vino a Estados Unidos? 6 meses. 6 meses. A los 6 meses ya 6 meses. tuvieron que salir de Miguel Sánchez. Ya usted sabe si la cosa era fuerte. Tenía una novia en República Dominicana que habíamos dejado en la salida, que me dijo, me acuerdo, si no viene antes de un año, Olvídate olvídate de mí. Pero yo llegué antes de un año, a los 6 meses, ya estaba enganchado con otra. Ay, Dios mío. Eso creó otro tipo de Disgusto, sí, creó trauma, otra área decepción muy fuerte en mi vida, de modo que ya a partir de ese momento, a lo mejor yo dije, son un objeto. Son un objeto y me dediqué prácticamente a tomar. Ahí fue donde desarrollé prácticamente la bebida. Bebía ya casi era de lunes a lunes. Eso era una locura. Llego otra vez a Estados Unidos por vía de un tío mío. El tío mío me quiere traer, me inscribe en Nueva York, en la George Washington. Y ahí me desarrollo hasta los 19 o 19 años más o menos, sí. 3 años de candela ahí, aprendiendo la calle de Nueva York, junto con el tigueraje de Nueva York. Wow. Ahí crezco con otra estructura. ¿Qué experimentó en ese tramo de su vida Miguel Sánchez? Bueno, lo que más experimenté fueron las bebidas, las discotecas y las mujeres. Una adicción impresionante. Pero no di que para amarla, sino como objeto sexual. Sí, pues ya viene de una decepción, vuelve a República Dominicana porque no puedo estar aquí con mami por el tema de los quehaceres del hogar, no me sujeto, pero tengo la esperanza allá en República Dominicana de que tengo a alguien que me quiere y que yo la quiero, aparentemente. Y cuando llego allá esta decepción, imagínense, desenlazó en mí o desató yo diría, una maldición generacional. Que mi abuelo tenía 18 mujeres y a ninguna le dedicaba eso de amores, de que te quiero, que te amo. 18 mujeres. Como 18 mujeres, tuvo 32 hijos declarados, sin los demás que posiblemente andan por ahí todavía sin declarar. Y entonces el papá también... No, mi papá no llevaba esa línea, pero tú sabes que, y para cómo caigo el nombre del abuelo. Los Migueles son fuertes. Ya tú puedes saber. Entonces fui creciendo en esa área. Sí tuve claro que había una línea muy fina de lo que era lo mal hecho. Okay. O sea, ¿por qué? Porque mi padre en esa área era duro. Entonces no me extendí de que a la droga, no me extendí de que a los robos y esa cuestión. No me extendía nada en ninguna de esas áreas. Por el tema de la enseñanza, la crianza, la educación. Pero sí en la área de defenderme, de golpe, de pleito, de mujeres y romo, o sea, alcohol. En esa área sí, a un punto que la piel se me puso muy fina. Que tú te sentabas al lado mío y eso era... Llegó un momento donde sintió Miguel Sánchez que ya era muy dependiente del alcohol, tenía que beber todos los días. Llegó a un punto donde sentía, pero me estoy volviendo alcohólico. Bueno, tú sabes que yo nunca reconocí eso, de que yo fuera un alcohólico. Aunque fui prácticamente, o sea, lo bebía si había dinero, y no había dinero, no había que beber. Okay. Pero no di que a un punto donde yo tenía una ansiedad de que lo hacía mayormente por hobby y porque o sea, la adrenalina eso mismo, me alteraba más de lo normal. Por eso era más que yo lo tomaba y para olvidar ciertas cositas que a veces afectaban. Pero reconocerlo así, de que como una adicción. Ahora que tú me haces esa pregunta, nunca lo reconocí así, ¿no? A ese punto no creo, ¿no? Porque yo bebía así, había cuarto. Si no había cuarto, no podía beber. Y sabía hasta qué punto beber también. Porque bien, se controlaba. Bueno, ya puedo tomar, ya no puedo tomar. No es que el alcohol me domina, que tengo que beber, que si no bebo hoy, entonces me siento desesperado, hasta ese punto, tembloroso. No, nada de eso. Entonces, pero en ese tramo de vida, 19 años, 20 años, Miguel Sánchez nunca escuchó hablar del Señor, nunca fue a una iglesia, en casa no se le habló de quién era Cristo. Cuando mi madre ve que no hay solución conmigo, ella acude a la iglesia, se convierte. Yo tengo como 16 años, más o menos 17. Comienza a predicarme de ese Cristo que ella recibió. ¿Y cómo lo recibía Miguel Sánchez, esa prédica, esa enseñanza? Que estaba loca.
Que yo no me iba a meter en ese manicomio, que si eso... O sea, le decía literal, tú estás loca, yo no voy para ese manicomio. Y el día que yo me convierto de verdad, le decía. Porque no aceptaba la convención de mi mamá por causa de que me botó de la casa. Le guardaba ese resentimiento. Ese resentimiento, sí. Entonces ella decía, no, que cuando yo me vaya a convertir, yo me voy a convertir de verdad, yo le decía. Esa era la parte que yo le decía. El día que yo me convierto de verdad. Pero duró 5 años orando, intercediendo por mí. Hasta que cumplí 23 años. Cuando cumplo 23 años, estoy en una discoteca en el Bronx. Nunca se me olvida. ¿Qué pasó? Con una Geneca en la mano, un tabaco cubano y un tequila mexicano. Ligaba esto porque no quería acudir a la droga. Y ya tú sabes que el alcohol llega a un momento que ya se vuelve uno contigo y ya tú no lo sientes tanto los efectos. Y estaba añadiendo cositas quería para sentir algo más fuerte. Más fuerte. Entonces mezclaba estas dos cosas, más el humo del Cerveza, tabaco cubano. Tabaco cubano y tequila. Y tequila. Porque la Geneca era bien fuerte, pero ya llega un punto donde ya la Geneca no me hacía nada. Cuando hace esta mezcla, ya tú sabes, bailando entre el medio de la plataforma, con unas cuantas chicas allí, escucho una voz que me dice, Miguel Sánchez, ¿qué tú buscas aquí? Wow. ¿Había escuchado esa voz anteriormente? ¿Es la primera vez? Primera vez en mi vida. Miguel Sánchez, ¿qué tú buscas aquí? Fui, corrí, me bebí 2 tragos más, volví a la pista, me estoy volviendo loco. Me está hablando de estas cosas me están haciendo brujería. Y yo pensaba opacar la voz. Pensó que era brujería que le estaban haciendo. Yo dije, bueno, entonces ahora la cosa está fuerte. Entonces ahí volvió la voz otra vez. Miguel Sánchez, ¿qué busca aquí? De ahí salgo y me voy a la casa. Llamo a mi mamá y le pregunto, me están haciendo brujería, ora más fuerte por mí. Estoy escuchando una voz. Oh, wow. Me dice ella, no es brujería, es que estamos orando por ti para que tú vengas a los caminos del Señor. Ese Dios que te está llamando. Yo le dije, ¿qué manera de llamar a un ser humano con una voz estremeciente que hace que tiemblen los huesos y todo? Wow. No entiendo eso. Así era que lo sentía. Cuando me fui a acostar en la cama, entre los tragos, los borrachos que estaban, los ebrios, entre sueño y yo diría que el éxtasis, entre esa transferencia, algo sucedió ahí. Literalmente yo sentí que a mí me dieron una galleta. Me llaman por mi nombre otra vez y yo cuando abro los ojos estoy en el piso. Le dieron una galleta. Miguel Sánchez. Mire, compadre, ahí se fue el trago, ahí se fue el tabaco, ahí se fue el tequila, ahí se fue todo. Entonces ahí yo le dije, ven acá, la cosa está más seria ahora, mami. Porque ahora me acaban de dar una galleta y me llaman más fuerte por mi nombre. Que eso es Cristo que te quiere cambiar. Voy para allá. Sí. Al otro día había una campaña y yo vine de jóvenes. Y ese día yo le dije, bueno, si tú me quitas toda esta carga que yo cargo encima, pues ya había cometido varios errores muy fuertes, donde, por ejemplo, ya tenía una señora, o sea, y no me dejaba ver las hijas. Wow. Eso era un desastre de vida que yo llevaba. Producto de la vida que estaba llevando. Todo sí, porque eso. como tú sabes, cuando una mujer, tú le es infiel, ella te arma los líos terribles. En ese caso tenía un lío muy fuerte. Nunca se me olvida que no podía ver a la hija más grande mía, que tenía 1 año y pico. Y eso me golpeó porque yo decía, se va a repetir la misma historia con mi mamá. Porque mi mamá tuvo que salir de República Dominicana para poder darle una mejor vida, humanamente hablando y físicamente hablando, pero eso llevó un lazo de tiempo sin verla. Y al tener ese lazo de tiempo sin verla, esa ausencia, yo decía, se va a repetir mi hija y no quiero que se repita. Entonces ahí fue donde yo implementé beber más fuerte para no acudir a la droga. Entonces ahí llega ya, te está hablando la voz, Miguel Sánchez, te da la galleta, te tumba de la cama. Cuando va a ese culto, esa campaña, ¿dónde fue exactamente? ¿Dónde era esa campaña? Aquí mismo en Nueva York. ¿En Newark? Sí, yo cruzo de Nueva York para acá, vengo a esa actividad. Hay un predicador que no lo puedo olvidar porque no hay manera de olvidar, Nicanor González, del Bronx. Estaba predicándole a la juventud. Bajo el texto conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. El hombre no es profeta, pero en el momento que abre la Biblia y comienza a predicar, comienza a hablar como si fuera ilusionando. ¿Oh, sí? Te estoy buscando. Llevo tiempo que te llevé contra la pared.
La voz que escucha no es el diablo, soy yo que te estoy llamando. Cuando ese hombre dijo eso, yo digo, mami, tú le contaste mi vida a ese hombre. Es a mí que me está hablando. Yo no esperé que terminara. Yo corrí al altar. Y los gritos eran tan fuertes que yo nada más le decía, si tú me quites esta carga que yo tengo de encima, yo te sirvo con todo el corazón. Y ese día, la libertad de Dios entró a mi vida. Me sentí el hombre más feliz del mundo. Y a partir de ese momento, no ha vuelto atrás. Gloria a Dios. Desde ese momento que Miguel Sánchez reconoce al Señor como su Salvador, empieza a crecer, a alimentarse espiritualmente. Pero cuando es donde el pastor Miguel entiende que tiene un llamado al ministerio, que no solamente está en la iglesia porque ya no quiero seguir escuchando esa voz, o ya me alejé del alcohol, de las mujeres. O sea, el llamado surge después de 3 años y medio de servicio a un hombre llamado Juan Carlos Harrigan. Tenía 3 meses apenas de convertido. ¿Cuándo conoce a Juan Carlos? O sea, el llamado surge después, entonces, después. Después de 3 años y medio de servicio. Pero entonces, ¿conoces al pastor Juan Carlos Harrigan? Tenemos entendido que usted es un hombre de confianza del pastor Harrigan y que hay una amistad que los une ministerialmente y personalmente. Pero cuando Miguel Sánchez se convierte, ¿qué tiempo pasa para conocer a Harrigan? 3 meses. 3 meses. Exactamente. A los 3 meses... Me invitan a una vigilia. ¿Dónde? Aquí mismo en Newark. En Newark. Sí, a otra congregación. Donde una de las hermanas en la fe asistía para ser preparada como para el instituto o algo así. Entonces, en un culto de nuestra iglesia dominicana, me invitó. Me dijo, ven, que viene un dominicano. Entonces ahí... Viene un dominicano de la gente tuya. Ven para que lo conozca. Entonces ahí nos arrastra, llamada Yajaira, ella, por cierto, una mujer de Dios que en aquel entonces, Dios mío, conocía a Dios de una manera tremenda. El asunto es que cuando llegamos a la vigilia, 12 de la noche, él está ministrando y de repente se acerca a mí y me dice, te veo unas letras en oros. Y la letra que te veo es la palabra evangelista. Tú vas a viajar el mundo entero. Te veo subiendo y bajando en avión. Yo me eché a reír porque yo ni bautizado estaba. Wow. Dije, tú estás jugando, ¿con qué se come eso? El asunto es que el hombre termina y cuando termina dice, ¿me pueden llevar al tren para yo ir a otra vigilia a Nueva York? 3 de la mañana, hermano. Y yo, si yo te monto en el tren. O sea, de una vigilia en Newark, ajá, iba para otra vigilia en Nueva York, pero exacto, no tenían que irse. No tenían que irse, sino que iba a coger el tren. Entonces, cuando yo escucho que va a coger el tren, digo yo, no, tú no puedes coger el tren a esta hora. Y además, te estoy hablando del 2004. 2004. Que aquí todavía, o sea, meterse a un tren a esa hora, eso era un pan comido. Un atraco seguro. Sí. Entonces le dije, no, móntate en este vehículo. Y yo me lo llevé a Nueva York, junto con el grupo que andaba, ¿no? Lo montó en su vehículo. Sí. Le dijo, vámonos, móntate aquí. En aquel entonces andaba en una Wagon Toyota del 1988. Lo monté, fuimos, y cuando llegamos a esa vigilia lo iba a dejar y de algo de repente me dice, quédate un rato. Cuando le entregué el micrófono, el hombre se transfigura y digo, pero vean, que ese no fue el hombre que yo vi allá. Y comienza a hablar un lenguaje extraño, el que tiene la silla de ruedas la suelta, el que tiene la muleta la suelta, los que están sanos caen endemoniados. Digo yo, ¿pero qué es esto? Yo no lo había visto esto. ¿Con qué se come esto? Okay, porque en la primera vigilia solamente Miguel Sánchez, veo evangelista. Sí. No me conmovió mucho. No te conmovió. No me conmovió mucho. No me conmovió mucho porque no hubo manifestaciones a esa dimensión. Donde me atrapó fue allá. Cuando yo vengo a abrir, prácticamente a darme cuenta donde yo estoy, ya son las 6 de la mañana y el sol golpeando. Y Dios mío, ¿cuándo pasaron estas horas? Y ahí sale con un sobrecito, va a decir, varoncito, toma para que le eche gasolina al carro. Gracias por traerme. Digo yo, ¿qué dinero ni dinero tú me estás dando a mí? Eso que tú tienes, ¿dónde tú lo conseguiste? Yo quiero eso. Yo anhelo eso. Entonces ahí me dice, no, varoncito, eso no se consigue así. Eso es que nosotros vamos en un monte, San Pedro de Macorís, metemos la cabeza en tierra y hasta que Jehová no se nos aparece, no salimos del monte y por eso es que tú ves esta manifestación. Pero ¿y esa lengua dónde la buscaste? ¿Qué lenguaje era ese? Dice, ese es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y dónde yo lo busco? Él dijo, varoncito, ¿tú tienes un closet en tu casa? Le digo yo, sí, tengo un closet. Bueno, pues métete ahí en ese closet.
y llámalo a él. Dile a él que yo te mandé. Que yo te mandé. Dile a él que yo te Que mandé. yo te mandé. Y habla con él en ese closet. Nunca se me olvida. Impresionante. Saqué la cosa del closet, nada más que había parado o hincado. Y comencé a volverme loco a buscar a Dios. En ese entonces estaba Franklin Díaz también con nosotros. O sea, ya. Franklin Díaz, se conocieron ahí en esa congregación. No, en ¿A esa. dónde te conviertes? Mi mamá, o sea, mi mamá lo conocía a él desde República Dominicana y me dijo, mira, hay un muchacho que vive en Nueva York, que vino a Nueva York y que es cristiano. Búscalo. Y yo lo había buscado. Ella tratando de que te relaciones con personas que no te conecten a tu viejo mundo. Exactamente. Lo busqué y le dije, mira, muchacho, tú conoces más yo del Evangelio. Este hombre me dijo a mí que yo me metiera aquí, yo me voy a meter aquí. Así que tú encárgate de resto. Me metí ahí, ya te sabes, amanecía literalmente buscando a Dios. Orando, clamando. Yo no sé cómo orar. Nunca se me Así olvida. le decía. Pero el hombre me dijo que me metiera aquí. Así que mira, a ver qué tú haces conmigo. Porque ni siquiera sabía el nombre, no Sí, no, te Juan Carlos, acordaba sí, del nombre. sí, ese nombre nunca se me olvidó. Nunca Porque se olvidó. no, pues yo le dije a partir de ese momento, el día que tú vengas aquí, yo te voy a servir. Mi carro será tu carro, mi casa será tu casa, yo te cocino, te hago todo lo que tú necesites. Con tal de yo tenerlo cerca. O sea, se conectó como Eliseo con Elías. Sí, tú no puedes venir aquí sin tú antes hablar conmigo. Y así nos conectamos. En ese momento todavía el apóstol Harrigan no vivía en Estados Unidos. No, todavía no. Viajaba. Viajaba. Yo creo que esa fue la segunda vez que él viajó a Estados Unidos. En esa temporada que nos conocimos. Creo, si no me equivoco. La segunda vez. Ujú. Y después de ahí él fue. Después volvió otra vez. 4, 5, 6 meses después. Volvió. En ese tuvimos 5 meses de movimiento. Para arriba y para abajo, me acuerdo yo. Las campañas, las actividades, Sí, lo llevaba. Ajá, nos llevábamos ahí. Y después él volvió a Santo Domingo. Hace un evento titulado En Sosúa, Puerto Plata. Ahí donde nace el video Profetiza, Hijo de Hombre. Profetiza, hijo de hombre, que tiene el traje amarillo. Sí, entre lo que va y viene, exactamente. Nunca se me olvida eso. Eso fue tremendo, a Dios la gloria. Ese video nos desarrolló a todos nosotros. Pastor, pero usted hablaba de que usted le dijo, mi casa será tu casa, mi carro será tu carro, tú no puedes venir aquí sin... Y que usted le empezaba a servir, pero ¿se quedó eso en meras palabras o realmente fue así siempre que venía? Literalmente fue así. Y lo pueden entrevistar a él, preguntarle cuál es la comida favorita que Miguel Sánchez te hacía. Y él mismo te va a responder. ¿Cuál es la comida? Un moro de habichuelas negras. ¿Usted mismo se lo cocinaba? Sí, yo mismo se lo cocinaba. Él era loco con ese moro. Sí. Loco, loco, loco. Moro negro. Cada vez que él venía periódicamente durante 3 años y medio, ahí estaba Miguel Sánchez para servirle. Y la gente que nos está viendo en Centroamérica y esos lugares, el moro negro es como el frijol negro con arroz, que en República Dominicana le decimos moro. Entonces empieza su conexión, su relación con el apóstol Harrigan. Ahí entonces despierta esa hambre por conocer más de Dios y tener lo que él tenía. Y tener lo que él tenía. A un punto que viajé hasta San Pedro de Macorís a buscar ese monte donde lloraban. Sí. Sí. Nunca se me olvida, me recibió Carlos Gía allá. Y me llevaron al monte junto con Tony Candela. En Ecuador, Tony. Sí, está en Ecuador ahora mismo. Pero los dos que me recibieron fueron ellos dos. Carlos Gil y Tony. Y Tony. Y lo llevan al monte. Y me llevan al monte. Me acuerdo que ese día me preguntó Carlos Gil, ¿dónde están tus videos? Y yo, ¿cuál es video? Yo apenas yo tengo 3 días prácticamente en esto aquí. Ya va como 3 años tal vez de convertido. Yo no había predicado afuera todavía. Todavía yo no había salido a ningún lado. Y me metí para allá con ellos. Y allá me presentaron a otro varón, Bola de Fuego se llama. Y a través de ella aprendí a orar a otros niveles que aquí normalmente no se ven. Con Bola de Fuego fue que aprendió, Bola de Fuego, Carlos Gil, Tony, aprendió a orar otros niveles. Otros niveles. Pero ¿a cuáles niveles se refiere? O sea, ¿cómo era esa oración que no había experimentado? Eran actos proféticos que yo nunca había visto. Por ejemplo, él cuando me miró, Bola de Fuego, no fue que me menospreció, pero me veía de Estados Unidos, no creo que aguante. Y yo le dije, yo te caigo atrás. 10 de la noche. Se arrodilló. 3 de la mañana echó la mirada hacia atrás.
Decía, pues es verdad que el varoncito quiere orar. Vamos a ver si es verdad que usted ora. Y cuando ese hombre comenzó... Espérese. 10 de la noche. Sí. Llegan al monte. Están orando, clamando. 3 de la mañana. 3 de la mañana después de 5 horas. Y él mira para atrás y dice, yo voy a ver si es verdad que tú viniste a orar. Yo voy a decir, ahí es donde fue que se transfiguró el hombre. Y comenzó a orar en otras dimensiones que yo nunca había escuchado. Como por ejemplo, mujeres, pendiente que los paralíticos se están levantando. Cuidado con el que cayó allá atrás. Tráiganlo. Y yo decía por los lados. Pero aquí no hay nadie. ¿Y dónde estamos? Un nivel de oración como que si estuviera en la misma campaña. Pues entonces yo seguí orando lo mismo que él oraba. Jehová, si no me vas a usar, mátame. Quítame del medio. No quiero ser un evangélico apático, seco. Y por ahí comenzaba. Ahora yo comencé a repetir lo mismo que repetía. Una oraciones. 6 de la mañana. Estoy golpeando. El hombre voy y me mira y dice, pues el varoncito quiere orar. Veo que se desarma la pierna. Digo yo, ¡ay! Y era como medio hombre que yo estaba orando. Y dice, cállame atrás ahora. Hasta las 12 del día. Ya a las 12 del día con el sol encima golpeándonos, sudado. Me dice, verdaderamente Jehová tiene algo contigo. Oh, wow. Vuelve esta noche. Y duramos 3 a 4 días orando así. Señores, para que usted entienda, y por eso quería que el pastor me explicara. Él dice que encontró unos nuevos niveles de oración. Que no eran comunes. De 10 de la noche a 3 de la mañana. Enterrado en tierra. He desafiado, vamos a ver si es verdad que viniste a orar. De 3 de la mañana a 6 de la mañana el hombre se desarma la pierna. Se desarma la pierna. Y siguen hasta las 12. Hasta las 12 del día, varón. ¿Tú hablas que a las 12 del día, ministro? Con el sol golpeándote arriba. Clamándonos, el sol de San Pedro de Macorís en ese monte, yo lo conozco. Eso es una locura. Yo creo que el Monte Santo se llamaba. No sé si todavía está ahí. Y entonces esa fue su primera experiencia orando en ese nivel. Orando en ese nivel. Orando en ese nivel. Después de ahí yo no fui normal. O sea, algo pasó en mi vida que no era normal. Sintió que algo cambió. Tenía experiencias íntimas con Dios. Sí, aprendí muchas experiencias íntimas con Dios en el closet. Pero ahí aprendí a un nivel de unción salvaje. Era una oración salvaje. No era una oración normal. Eran oraciones que no eran normales. Ahí entiendo por qué el reino de los cielos sufre de violencia y los violentos lo arrebatan. Hay niveles de oraciones. Hay momentos que no hay que estar gritando, es verdad. Que es íntimo, llorando en la presencia de Dios. Otro es cantando, pero hay otro que tiene que ser... Si tú quieres que Dios te use diferente, búscalo diferente. Estamos hablando de orar 14 horas. Claro. 14 horas de oración. 14 horas donde lo único que estaba era orando, clamando. Bueno, yo salía de ahí creyendo que yo podía atravesar paredes. A ese nivel. A ese nivel. Porque es que tu cuerpo humano como que va desapareciendo mientras más tu tiempo dura en el nivel de oración. Eso es un misterio, varón, que no se lee en un libro, que tienes que experimentarlo tú con Dios. Pero eso aquí... es como si la naturaleza te devolviera algo que conoce que te pertenece a ti. Wow. Ahora entiendo por qué el verso bíblico dice, la naturaleza gime para que los hijos de Dios se manifiesten. La manifestación de los hijos. Entonces hay hijos que no se han manifestado porque todavía... No han entrado en ese nivel de oración, de intimidad, de conexión. Por eso que no es lo mismo orar en una casa, en una iglesia, en un templo, que orar en los montes. Son dos cosas. ¿Hay un misterio en la oración en el monte? Por eso te decía, que es como que la naturaleza te devuelve algo que tú has perdido y que lo consigue ahí. La misma naturaleza, creo que se une a tu oración. Por eso David decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿dónde vendrá mi socorro? David sabía que había un misterio en los montes. Él tenía palacio, ¿por qué no buscaba a Dios en los palacios? ¿Qué buscaba ella en el monte? Alzaré mis ojos a los montes. Y tenía palacio. De madrugada te buscaré. De madrugada te buscaré. En lugares desiertos y áridos, donde no hay agua, para ver tu poder. O sea, David tenía un estilo de oración muy diferente a lo de los sacerdotes. Por eso era que David, donde llegaba, era un mata gigante. David había que respetarlo, porque la unción de David era de monte. Desde el principio era de monte. Si usted te da cuenta. Detrás de las ovejas. Detrás de las ovejas, eso era monte todo. Wow. Y cuando veía los osos que venían, ¿cómo tú crees que él degollaba un oso? Sí, ¿cómo? Eso no era normal. Eso no era gente normal, sí. De hecho, cuando los hermanos lo miran, lo ven, lo menosprecian. Porque hay una probabilidad que David ni cuerpo tenía. Físico, de grande.
No tenía un cuerpo físico de grande, porque si hubiera tenido un cuerpo físico de grande, Goliat no lo menosprecia así como lo menospreció. Lo vio como un niño. Lo vio como un niño, pero con una unción No salvaje. sabía lo que había dentro de ese muchacho. Lo mismo que pasó cuando vieron al pastor Miguel Sánchez, lo vieron como un niño, pero lo vieron con esa unción salvaje, y cuando va al monte a orar, quizá lo menosprecian, dice, este viene de Estados Unidos, donde todo es cómodo. Este no va a aguantar 2 horas, 1 hora. El hambre y la desesperación por conocer al Dios de Juan Carlos Harrigan. Porque es que yo vi con mis ojos cuando esa gente con muletas soltaron la muleta, brincaban y saltaban, cuando ese paralítico se levantó de esa silla. O sea, yo vi, no fue que me lo contaron, ¿entiendes? Entonces tuve una experiencia sobrenatural que me llevó a buscar a ese Dios de Juan Carlos. Poderoso. Que en aquel entonces lo conocí así, yo dije, es el Dios de Juan Carlos, porque es que el Dios que me están predicando no es el mismo que yo estoy viendo con él. O sea, que tiene 3 meses, pero no está viendo nada, no está viendo el poder de Dios. O sea, no pensaba que era, que para mí en esos 3 meses que yo tenía de evangélico, eso era todo. Eso era todo, no pensé que había más. Entonces cuando me llevan a esta vigilia, los ojos se me abren, yo digo, pero hay más, espérate. Y me contacto con él y yo digo, no, yo quiero eso que tú tienes. Yo quiero eso. No es la ofrenda, no me dé tu ofrenda. No. Yo quiero eso. Eso. ¿Recuerda al pastor Miguel Sánchez su primer mensaje? Mi primer mensaje fue predicado. Bueno, es que había un desarrollo, recuérdate. Yo fui a Nueva York, me invitaron a una iglesia pequeñita, habían 3 gente. 3 gente. Sí, Jesús nunca llega tarde. Ese fue el tema. Ese fue el tema. Jesús nunca llega tarde. De lo mismo de Juan Carlos Harrigan. ¿Usted escuchó el mensaje de Juan Carlos Harrigan? Y yo fui y lo repetí. ¿El de la vigilia primero o el de la segunda? No, recuérdate que ya cuando yo predico por primera vez, ya yo llevo 3 años y pico. Oh, ya lleva 3 años. Sí, todavía no he salido por fuera, pero llevo 3 años y pico sirviéndole a Juan Carlos. Entonces, en cada actividad que yo iba, yo cogía algo. Cogía algo. Entonces escuchó un tema del pastor Juan Carlos. Que se me hizo Jesús no llega tarde. Y este es el que voy a predicar. Este que voy a predicar. Cuando Jairo sale a buscar a Jesús y dice la Biblia que a Jairo le dicen, tu hija ya está muerta. Ya no hay solución. Wow. Y me monté ahí. Él nunca llega tarde, aunque el hombre piensa que llega tarde. Él nunca llega tarde. Porque para la gente pensó que había llegado tarde. Y ese fue su mensaje, su primer mensaje. Habían 4 gente. Los pastores, un miembro y el que fue conmigo. Entonces, ¿cuándo es que Miguel Sánchez entiende de que tiene un llamado pastoral? De que... Pero que tú me quieres saltar, no me salte el proceso, porque recuérdate que ahora tengo el desarrollo evangelístico. Oh, bueno, sí, ¿verdad? Que hay una palabra. Sí. Hay una palabra, te veo en oro, que eres evangelista. ¿Cuándo se cumple esa palabra profética? 3 años y medio sirviéndole a Juan Carlos Harrigan. En aquel entonces todavía no era pastor. 3 años y medio. Sí, o sea, completo. 3 años y medio sirviendo. Sirviendo de todo corazón. Predicaba cositas así que querían, por ejemplo, pastores que eran amigos de la gente que estaban conmigo, me abrían un poquito la puerta y decían, ven y predícame aquí. Pero no eran iglesias grandes, o sea, eran 3, 4, 5 gente. Cositas así era que yo ministraba. No, y la palabra era, tú vas a ser evangelista y vas a predicar las naciones. Los lugares que estaba yendo eran lugares locales. Locales, aquí mismo, exactamente. Era como un desarrollo, una preparación. Me acuerdo que Juan Carlos llega a Puerto Rico y me llama y me dice, varoncito, necesito que venga. Varoncito. Para que tú me termines una campaña aquí. Por un día yo fui a terminar una campaña. De hecho, era diciembre. Puerto Rico. A Puerto Rico. Fui por un día y me tuve que quedar ahí un mes entero. No, ¿cómo así? Un mes completo, porque ese día, en la actividad que ministramos, Dios se movió de una manera tan fuerte que los pastores me anclaron de una vez y me dijeron, pues usted se queda, vamos a invitarlo para nuestra congregación. O sea, llega un día porque el pastor Harrigan lo llama. Varoncito, ven para acá. Para que me termine la campaña, porque me voy y el último día tú lo predicas. Va a Puerto Rico, predica. La unción es tan fuerte que llega sin agenda, pero entonces le hacen una agenda ahí mismo los pastores. Inmediatamente. Por eso es que yo siempre he dicho algo, aprendí algo de él también, que me acuerdo que después, más adelante, cuando yo regreso a Estados Unidos, yo quedo sin trabajo.
Yo tenía una pequeña empresa de periódico. Franklin lo dejé como principante y Franklin en aquel entonces no tenía papeles para viajar tan lejos en los vehículos. Y eso llevó a cabo de que perdieron la empresa. Perdimos la empresa. Una empresa de periódicos. De periódicos. Repartir periódicos. Sí. No repartirlo casa por casa, sino de llevarlo a ciertos estados y de ahí ellos se encargaban de repartirlo casa por casa. Antes se usaba eso, tirar el periódico por la puerta para que todo el mundo, cuando se levantara, tuviera el periódico ahí en la mano. De hecho, hay lugares que así todavía lo reciben. Todavía lo hacen así. Les gustan así, a pesar de que hay cosas digitales. El asunto es, pierdo el trabajo y cuando llego, llamo a Juan Carlos y digo, bueno, perdí el trabajo prácticamente por tu culpa. Pues mi culpa. que me llamaste para ir. Y me quedé un mes y aquí los muchachos, ¿ahora qué hago? Le digo yo a él. Y me dijo estas palabras. Ok, te voy a mandar a Aruba. Pero si cuando tú llegues a Aruba para esa campaña no se te abre la puerta, a mí no me llame más porque entonces Dios no te ha llamado todavía. Así que me meto con Dios. Me preparan los 3 días de campaña en Aruba. Pregúntame qué pasó. ¿Qué pasó? El mes entero tuve que quedarme en Aruba. La voz se regó. Hay una dúplica de Juan Carlos. El doble de Juan Carlos está aquí. Él habla la misma lengua. Habla los mismos mensajes. Y como él ya había visitado Aruba, la había saturado. Pero la conexión fue Harrigan. Harrigan dijo, te voy a mandar para Aruba. Sí. Llama, hágame una agenda por una semana. No, una campaña. Una campaña, un fin de semana. Una dominicana, nunca se me olvida eso. Y ella me recibió. Viernes, sábado, domingo. Ahí terminamos. Pero si Dios no se mueve, Dios no te ha llamado todavía. Si no se te abren la puerta, Dios no te ha llamado todavía. Y así que no me vuelva a llamar otra vez. Tenía un reto. Había un reto. Así que llegué tranquilo. En esos 3 días llegaron pastores de la isla completa, los cuales cuando comenzaron a ver el mover del Espíritu Santo, tan fuerte, tan tangible, y con esa unción salvaje que uno llevaba encima de monte, se regó en todo Aruba. Ya tú sabes, tuve que quedarme un mes entero en Aruba. De Curazao, que es la isla más cercana a Aruba, llaman y escuchan los testimonios de lo que Dios está haciendo y me mandan a buscar a Curazao. De ahí vuelvo a Curazao y un mes entero me quedo en Curazao. Ahí conozco varios hombres de Dios, entre esos conozco a Jeffrey. Y me acuerdo que Juan Carlos me llama en aquel entonces. Le llamo a Juan Carlos porque era Juan Carlos en ese entonces, hasta ahora que ya es apóstol. Pero en ese entonces me llama y me dice, mira, vas a ir ahora a Colombia. Hay unos pastores allá que me están esperando para que tú vayas y prepares la atmósfera. Ve abriendo el camino. Ve abriendo el camino para esa campaña. Una campaña en un play. Más de 12,000 gente. Wow. Cuando él me dice eso, yo, bueno, pues entonces yo tengo que viajar a República Dominicana para yo meterme con Dios, para yo ir para allá a prepararte todo eso. En la preparación que él me estaba diciendo era, no quiero que los músicos sean los primeros endemoniados que caigan, porque eso es lo que estaba pasando en aquel entonces, que los músicos estaban cayendo endemoniados. O sea, cuando el pastor Harrigan llegaba a las actividades, muchachos, tenía entonces que lidiar con los músicos. Y los mismos mieres. Y los sugieres eran los que caían endemoniados. Sí, entonces no quería ver eso entre el pueblo, que los ungieres y los músicos sean los que cayeran endemoniados. Entonces me mandó a que le explicara esos detalles. El asunto es ahora, ve liberándolo lo que yo llego. Sí, exactamente. Entonces, en eso que él me dice eso, alguien ahí está visitando en Curazao de Venezuela. De hecho, están aquí congregados ellos. ¿Oh, sí? Los pastores Onis. ¿Los conoce ahí en Curazao? Ahí, se están congregando aquí ellos, sí. Los conozco en Curazao y me dicen, ¿tú puedes ir a Venezuela? Y allá había una señora, amiga de mi mamá, que ahora mismo se me va el nombre, Chacón, apellido Chacón, que tenía algo para rehabilitar a la gente que son de la calle. Un centro de rehabilitación, un hogar. Exactamente. Y me invitó para allá. Y como Curazao está cerca, pues yo me monté en el avión a Venezuela. A Venezuela. Sin saber que cuando llegué a Venezuela me preguntaban por la visa. Y yo, ¿cuál visa? Oh my God. ¿Cuál visa si yo tengo residencia americana? Dice, no, que aquí en este país no se entra si no es con visa. Dice, bueno, pues yo voy a predicarle a gente que necesitan de Cristo. Te vamos a deportar. Le digo yo, ¿qué? ¿Que me van a deportar? Pero después que ya yo vine aquí.
no discúlpeme, pero... Yo vine a predicar. Yo vine a predicar. Me fui para el baño. Ella dijo, yo voy a llamar al supervisor para que te monten en el otro avión. Yo dije, yo voy a llamar al que me mandó para acá. Y me metí en el baño a clamar. Jehová, fui yo que vine. ¿O fuiste tú que me mandaste? Jehová, fui yo que vine. ¿O fuiste tú que me mandaste? Muchacho, y comencé en ese pleito ahí. Y até y reprendí. Había gente que entraba al baño y decía, ahí hay un loco. ¿Qué le pasa? Y dice, no, que el diablo no quiere que yo entre a Venezuela. Y cuando después de 15 minutos subí, me paré sudado. Y salí del baño simbolizando que tenía a alguien agarrado de la mano. Así mismo. ¿Oh, sí? Sí, así salí. Ah. Por fe, hermano. Es una locura. No es ninguna locura, porque después de esa oración que me alteró en el monte de San Pedro, ya para mí todos los actos eran proféticos, todo lo que yo hacía. Agarrado su hombre. Yo agarré, yo no ando solo. Que yo no ando solo. Y cuando me acerco de la del cónsul, me dice, ¿quién es ese que está a tu lado? Ah, ese es el dueño del aeropuerto. Ah, no, pásame el pasaporte. ¡Pam! Yo no sé qué le pasó a esta mujer. Pase. Fui a predicar a Venezuela. Óyeme, termino de predicar a Venezuela. Salgo por Caracas. Y cuando voy a salir por Caracas, es imposible que tú entres aquí sin visa. ¿Cómo tú entraste? ¿Cómo tú entraste? Dice, yo no sé. El asunto es que yo terminé lo que yo vine a hacer aquí. El asunto es que tienes que dejarme salir. Déjame con mi avión. Ahora, varón, esa fue mi primera experiencia, yo puedo decir, sobrenatural, de ver a La Dios. mujer dijo, ¿con quién es que tú andas? Bueno, pero ahora que yo viajo esta es mi tercera vez, David, mi tercera vez que yo entro a Venezuela. Es la tercera vez que yo entro a Venezuela. La segunda vez fue en el 2020, antes de la pandemia, que me invitaron al mismo lugar de Maracaibo, a ese lugar. Y a mí tuvieron que sacarme una visa de gobierno para yo poder entrar. Y yo viendo ahora la trayectoria de uno poder entrar a Venezuela, yo dije, wow, pero eso definitivamente fue Dios que me metió a Venezuela. Aunque aquel entonces era, Chávez era el que estaba en aquel entonces. Sin embargo, yo pude entrar. O sea, fue la primera experiencia sobrenatural que pude ver. Después llegué a Estados Unidos. De Estados Unidos me voy a preparar a República Dominicana. Pero todo eso fue de que fue a Aruba. Después de Aruba, sí. Por un fin de semana. Por un fin de semana. Cuando el pastor, Aruba, Harrigan, Aruba, Curazao, Venezuela. Cuando el pastor Harrigan ve todo eso, ¿qué le dice? Dios, verdaderamente Dios está contigo. Dios te llamó. Fue Jehová que te llamó. Y es por eso que también coge fuerza para él mandarme a Venezuela, a Colombia. Y ahí es nuestro cuarto viaje internacional. Pero no fue a predicar, que yo fui a Colombia. A Colombia yo fui a prepararle el organismo para que... preparar el equipo. Exactamente. El asunto es que después de 4 días yo estar allá preparando todo, que ya llega el día de la campaña, me llama él y me dice, Aaroncito, yo no voy a poder llegar. ¿Cómo? Luego, no voy a poder llegar. Predícale tú en esa campaña. Y yo, pero usted se volvió loco. ¿Usted cree que son 3 gente las que yo no voy a predicar aquí? Estamos hablando de miles de personas que van a venir a un estadio. Y usted me está diciendo que yo predique. Sí, predique, varón. Porque Dios no me deja salir. Así que le toca a usted predicar. Wow. Dios mío. Cuando yo tengo que darle esa noticia al presidente de la asamblea de ese lado, Montería, Colombia, tengo 2 noticias, una mala y una buena. ¿Cuál quieres recibir? Dame la mala. Adelante. Juan Carlos no va a poder llegar. ¿Y quién va a predicar? Ahí viene la buena. El mismo que lo usa él. El Espíritu Santo lo usa. Y me miró de arriba abajo. Y dice, pero tú eres predicador. Le digo yo, mire, ¿qué vamos a hacer? No mencione el nombre de Juan Carlos Harrigan. Simplemente digan, y con nosotros de República Dominicana, el predicador de esta noche. No mencionen, porque como de lejos nadie sabe si yo soy Juan Carlos. Y en ese tú tiraron flaco los dos. Nadie sabe si es Miguel o es Harrigan. No menciona el nombre. No mencione el nombre, no lo complique. Déjalo sencillo así, no lo complique. Y si no pasa nada la primera noche, usted me despide. Bien. Me acuerdo que me tenían hospedado en un motorcito, que yo tenía que estar orando sí o sí. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque se oían todos los ruidos de lo que sucedía en las otras habitaciones. Jehová, cúbreme. Jehová, guárdame. Jehová, ten misericordia. Y soltero. Y ya tú puedes saber. Yo, Jehová, cubre mis oídos, Padre.
llorando, varón, la noche entera. Yo dormía de día, era prácticamente. Llorándole a Jehová. El asunto es que cuando llegue el momento de predicar, que yo le digo a ellos, no mencionen el nombre. Yo dije, Señor, si en tu bondad te place, yo nada más estoy obedeciendo a una orden que se me dio. Y los mensajes que traigo son los mismos de Juan Carlos Harrigan. Así que conozco un hombre de poder. Jesús nunca llega tarde otra vez. Porque eran los mensajes que yo nada más me conocía. Conozco un hombre de Jesús no llega tarde. No llore. Ay, Dios mío. Ese mensaje yo lo repetí muchísimo. No llore. Y me acuerdo que cuando llegó el momento de presentarme, el primer escalón que yo subí de esa plataforma, automáticamente yo pisé el primer escalón, se comenzaron a escuchar unos chillidos. Cuando subí el tercer escalón, que ya iba por el tercer, los chillidos se hacían más fuertes y la gente cayendo al piso sin yo antes tener el micrófono en la mano. Cuando llegó el momento, cayendo. Eso fue una locura, eso fue una locura. Yo no puedo decir que fui yo. Eso fue Jehová que se la lució para darle una lección a todos nosotros. Porque a veces pensamos que es el hombre que mueve a Dios. Y cuando Dios quiere usar a alguien, usa a quien Él quiere cuando Él quiere. Él rompe todos los patrones para que nosotros no estemos confiados en nuestras fuerzas. Cuando me entregan el micrófono, yo puedo decir que yo me tragué a Juan Carlos Harrigan dentro de mí. Porque yo comencé a actuar como que yo era Juan Carlos Harrigan. O sea, yo me la creí que yo era Juan Carlos Harrigan. Hasta ese punto de conexión que hoy en día yo entiendo que es el ADN espiritual. Wow. Por eso Eliseo dobla el manto de la misma manera que Elías lo dobló. Sí. Y parte las aguas de la misma manera que Elías partió las aguas. Hay muchos ministros que no tienen ADN, que no han identificado su autoridad espiritual. Esto yo no lo leí en un libro. Esto no fue que me lo dijeron en un video. No, esto yo lo aprendí. De que sí hay un ADN espiritual. Que si tú te conectas y honras al hombre de Dios, se te pega lo que este hombre tiene. Y cada hombre de Dios necesita a alguien encima de él que lo direccione. Porque el que no tiene a alguien encima que lo direccione, anda sin rumbo, anda sin ruta. Y es por eso que vemos tantos desastres hoy en día de evangelistas y ministros que lamentablemente no se sujetan a una autoridad que le jale la oreja, que le digan, esto está mal, lo que hiciste está mal, hazlo así, hazlo así. Y para mí, desde ese principio, yo dije, Juan Carlos es mi modelo. Yo no miraba para otro lado. Juan Carlos es mi modelo. Y no es que lo idolatre, es mi padre. Su papá, su padre espiritual. Por eso es que soplen los vientos, soplen lo que venga, ese es mi padre. Y los padres no se cambian. Así es. Cuando tú identificas quién es tu papá, tú no lo cambias. Tú no lo cambias. Entonces, así que fluí jalando pies, jalando manos, porque entonces teníamos también el video de Profetiza, hijo de hombre, donde el apóstol oraba por la... Pues yo creí que yo era lo mismo, a los paralíticos, levántense, y eso fue una gloria poderosa. Fui a preparar la campaña y tuve que durar allá un mes. Otro mes. Completo. Eran por meses que me agarraba. Trillamos Montería, trillamos la parte de Antioquía, Medellín, toda esa área la trillamos, Turbo. Eso fue una locura ahí. Ahí apareció un muchachito que todo el barrio lo conocía. No con el codo así, no. El brazo que le salió corto, una cosa extraña en ese barrio. Así. Es más, de hecho, el que me movía, el hijo del pastor, todavía está, es un adorador de vallenato. Él puede hablarte de eso mejor que yo. Porque él lo vivió más que yo, porque yo, en mi emoción, yo me creí que yo era. Varón, un promedio de así, más o menos. Pero que se veía que no era de que corto, de así, sino que le faltaba un pedazo como así para completar. Y el barrio entero sabía que ese muchacho estaba así. En el momento que yo digo, pongan la cámara bien, y había un proyecto en la parte de arriba para que todo el que está aquí mire bien, que le decimos, brazo corto, alárgate ahora. Lo mismo que Profetiza, hijo de hombre. Y cuando ese abrazo se larga, eso se fue abajo. Eso no
había manera de parar esa campaña. Wow. Pero que fueron 7 días de campaña. Corrido. Todos los días orando por los enfermos, poniendo la mano. Eso fue una gloria terrible. Pero una pregunta, Pastor Sánchez. En esa actividad de profetiza, hijo de hombre, ¿usted estuvo presente? No estuve presente, no había viajado. O todo era por video. ¿Usted Por vio el video. Él me trajo el video. 2006. Él trajo el video para acá. O sea, ¿usted siente que lo que usted se le pegó, vamos a decirlo de esa manera, fue producto del video que usted estuvo viendo? Bueno, no. Fue producto de lo que fuimos al monte. Ok, Y, en el monte. y del servicio que le brindábamos al apóstol. Al apóstol. Que eran. O sea, todo lo que plancharle la camisa que él se va a poner. Eso era un privilegio para mí. Que yo saltaba para arriba. Le estoy planchando la camisa al hombre que Dios está usando. Era emocionado. Pero en ese servicio, mala oración, mala integridad del corazón, la sencillez, el ser un niño. Es un complemento. La gente cree que nada más es ir a un monte y meterse a... Porque hay muchos ministros que se cierran en un monte, pero no le sirven a nadie. No se sujetan a nadie. Eso tiene que haber un complemento. Hoy la gente me ve así, a donde Dios me tiene, y a veces cuestiona sin saber el trasfondo. ¿De dónde viene todo? El nivel de cómo se fue formando todo. Por eso es que a Dios la gloria. Yo si quisiera predicar, predico de lunes a lunes. Si fuéramos los pastores, predicara de lunes a lunes. Es una locura. Poderoso. ¿Qué tiempo dura el ministerio evangelístico? Ya recibe la palabra del reto, Dios abre puertas. ¿Qué tiempo dura? ¿Qué lapso? Llego de Colombia con esos videos. Estoy ansioso por ir de Juan Carlos para llevarle los videos para que él vea. Ya Juan Carlos está viviendo en Kansas City. Cuando llego con esos videos, que me invitan a un estado cerca de Kansas City, Arkansas, en una actividad, yo aprovecho para que mediten los videos. En ese entonces, yo venía con una... Bueno, de hecho, contraje matrimonio después de Colombia, espérate. Que después de Colombia. Sí, estoy saltando... Sí, porque está solo. Sí, cuando llego de Colombia... En Venezuela tuvo una batalla y en todos esos sitios. Sí. Cuando vengo de Colombia me caso con mi esposa en el 2007. Pero, ya tenía un compromiso con... Sí, con, ya había un compromiso de antemano, que por cierto fue Franklin que me la presentó. Sí. Sí. Franklin Díaz fue el que me la presentó. Aquí está la pastora. Porque yo me acuerdo, yo tenía 3 años en el piso, orando y pidiendo. Yo no dormí en cama. Después que yo comencé a conocer a Dios, yo dije, yo no duermo en cama hasta que no me case. Nunca se me olvida. Sí. Yo me mantuve siempre en el piso hasta que le pregunto a Franklin, ¿tú no conoces una cristiana de República Dominicana? Porque la de aquí como que no buscan a Dios. Yo no quiero batalla. Y él me dijo, acaba de llegar una reciente que iba a los mismos cultos del mismo concilio de nosotros. Vamos a invitarla. Y me acuerdo que la invitamos para una vigilia, me acuerdo. Y ahí yo la conocí. Esta es la guerrera que yo quiero que Dios me dé. Sí, a Dios toda la gloria. La conocimos, entonces ya ahí estábamos relacionándonos. Y en el desarrollo del ministerio, me acuerdo que la suegra me dijo, ¿qué tú tienes para darle a mi hija? Digo yo, bueno, si usted cree en mí. No, pero así mismo le dijo. Así. ¿Qué usted tiene para darle a mí? Exactamente. Si usted cree en mí, yo la agarré y volteé los bolsillos. Fe. Es lo único que tengo para tu hija. Y esa mujer me acogió como un hijo. Yo, está bien, voy a creer en ti. Wow. Por eso que mi esposa fue Jehová que me la dio, porque esa sí vio todos los procesos míos. Y que yo llegué sin ni uno. Pastor fue sincero inmediatamente. Yo no tengo dinero. Claro, si usted cree en mí, yo tengo fe. Yo tengo fe. A Dios toda la gloria. ¿Y cómo se hacía la pastora en ese sentido de que, bueno, estamos comprometidos, estamos orando para ver si este es el hombre de Dios, pero este hombre es lo que vive viajando, este es el hombre es lo que vive predicando? ¿Qué vamos a hacer? Y en ese tiempo yo estaba estudiando también. Pero sí se comunicaban. Sí, no, claro que nos comunicábamos. Y gracias a esos viajes fue que yo me mantuve prácticamente guardándome, sin mancilla, esperando el momento de Dios. Hasta que llegó el momento de Dios, preparamos Llega de Colombia. Llego de Colombia, nos casamos. Cuando nos casamos, ahí yo decido irme a norte de Carolina. Decido yo. No fue que Jehová me dijo.
sino que decido yo. Le dije, no, vámonos, Pero ¿por qué decide irse al norte de Carolina? porque anterior a eso ya había ido a otra actividad. A predicar allá. Ha habido, y vi cómo el estado era, que era tranquilo, era lleno de montes, y además de eso, donde fui a predicar, ellos estaban dispuestos a apoyarme. Del norte de Carolina le dije, mire, mientras yo esté bajo su cobertura, su congregación, yo le voy a cumplir todo lo que sea un reglamento de esta iglesia. Pero quiero que sepa que en el momento que Juan Carlos Harrigan sea pastor, él automáticamente comienza a ser mi pastor. Se lo dije claro. Inmediatamente. O sea, yo voy a trabajar con usted hasta que Juan Carlos sea pastor. Entonces, después de un año, Juan Carlos, Dios lo llama a una célula y comienza a levantar la obra de Dios. Cuando comienza a levantar la obra de Dios, yo estoy en México. En México me encuentro predicando en Juárez. Cuando termino de predicar esa noche, me voy a acostar al hotel y resultó que tuve un sueño donde muchos ministros corrían. Y yo me metí a correr con ellos en la calle, como si fuera un maratón. Y después que yo estoy corriendo un rato, me pregunto, ¿y por qué estamos corriendo? ¿Para dónde es que vamos? Porque no encontrábamos, o sea, no había como... No había como un sentido de un por qué se sentido estaba corriendo. y digo, pues, ¿y por qué estamos corriendo? Y algo me dice, mira para atrás. Y era que un personaje venía con un reloj romano en la mano. De esos relojes en números romanos. De esos redondos, con la cadena. Venía para dárselo a uno de ellos. Pero ninguno de ellos se querían detener, pero yo no entendía, pues yo lo que estaba era corriendo igual que ellos. Y yo dije, me voy a detener a preguntarle qué es lo que él quiere. Cuando me detuve, se detuvo el ángel, el ser viviente, no te puedo explicar, era un ser grande. Y me entrega el reloj. Y cuando me entrega el reloj, en inglés me dijo, watch the time. Faltaban 5 para las 12 de la noche. Y no entendía, ¿cómo que mire el reloj? Y que atienda al horario. Y me dijo así mismito, las almas que se pelean a partir de ahora, tú eres responsable. Wow. Levanta una iglesia en el norte de Carolina. Esa voz, ese personaje, le da ese mensaje. Me da ese mensaje. Cuando regreso al norte de Carolina, le digo, pastor, no sé si estoy loco. Necesito que me ayude. ¿Qué le pasa? Que me salió un ángel así, así y así. Cuando le cuento, sí, ya a mí se me dio la orden que te diera 50 sillas para que tú levantes la obra. Gloria a Dios. Entonces, es ahí donde inicia el pastor Miguel Sánchez a pastorear. A una hora de esa congregación donde yo me congregaba. Clinton, norte de Carolina. Ahí comienza Casa de Milagro. Ese fue el nombre. Que actualmente está, pero con otro nombre ahora mismo. ¿O existe todavía esa Sí, congregación? la congregación existe. Porque ahí formé al pastor actualmente que está pastoreando esa iglesia. ¿Qué tiempo dura en ese ministerio pastoral? 3 años. Estrenándose como pastor. 3 años. 2011, 2012 casi. 3 años y medio. ¿Cómo fue la experiencia ahí? Dura. ¿Por qué? Porque estoy en un lugar que prácticamente yo fui que me moví para allá. Y cuando tú te mueves a un lugar donde prácticamente no fuiste asignado, se te hace todo duro, se te hace todo difícil. ¿Qué experiencia recuerda de ese momento, de ese tramo histórico? Como evangelista me aceptaban en el norte de Carolina, pero como pastor no. ¿Se lo decían así? Que era duro, imagínate, me envolví en una locura de tomar radio, de tomar noches de avivamiento, de hacer cultos que normalmente la iglesia tradicional no estaba acostumbrada a esos niveles de culto. Me acuerdo que en una ocasión tomé el parqueo del lugar donde yo estaba, que cabían como unas 2,000 gente y traje a Juan Carlos. Para ellos, ya te sabes, para ellos era una cosa que terrible. Le llamaron el brujo mayor y yo el brujo menor. Un desafío. Sí. Con todo lo que sucedió ahí. O sea, le decían Juan Carlos Harrigan el brujo mayor. Sí, porque imagínate. Y Miguel Sánchez el brujo menor. Ya tú puedes saber. Los pastores. O eran los impíos. Los mismos pastores. Los mismos pastores. Sí. Porque es que cuando tú no ves algo que estás acostumbrado a ver, que te rompen la lógica, tú dices, wow, ¿y qué pasó aquí? Fue fuerte la persecución. Hubo una ocasión que me cerraron el programa de radio que yo tenía, en una radio AM. Nunca se me olvida, cuando voy a tocar la puerta, no, que ya usted no tiene programa más aquí. Sin causa prácticamente. La única causa era que la audiencia que se me conectaba en ese horario era demasiado fuerte, porque habían demasiado milagros.
demasiadas manifestaciones. Y entonces decidieron mejor sacar el programa del aire. Sacarme del aire. Entonces ahí paso a la FM. Hay un señor que está perdiendo una radio FM. Yo le digo, ¿tú me permites un programa? Tal vez. Dios mete mano. Y me activó ese programa. Nunca se me olvida. Y comencé a hacer noches de avivamiento para levantarle los fondos, para que la emisora no se cerrara. Y la emisora renació para arriba. Y eso fue una gloria terrible. Y ya tú sabes, a causa de eso, ya más persecuciones todavía. Más fuertes las persecuciones. Y cada vez incrementaban más. Comencé a hacer los congresos, porque como Juan Carlos comenzó a hacer sus 7 horas ya en Kansas City, yo quería hacer también un congreso acá. Y ahí es donde nace Fourth Dimension. Fourth Dimension nació ahí, en Carolina del Norte. A Dios la gloria. Comencé a hacer lo mismo que Juan Carlos hacía. Todos los detalles que hacía. Él tenía una radio, yo me metí a una radio. Él hacía un congreso, yo hacía un congreso. Él hacía una campaña, yo hacía una campaña. Todo lo que él hacía era lo mismo que yo Imitando hacía. a su padre. Claro que sí. ¿Y a quién voy a imitar? ¿Al diablo? Señores, gracias por estar ahí en este podcast, avanzando en tiempos de crisis, mirando esta entrevista, interesante entrevista con el pastor Miguel Sánchez. Cuántas historias, cuántas vivencias, y algo que estamos aprendiendo de él es ese espíritu de servicio, pero también de absorber el ADN de su padre espiritual. Pastor Miguel Sánchez, nos ha estado hablando en estos últimos minutos acerca de las persecuciones, de los enfrentamientos, pero ¿cómo le hacía frente a esas persecuciones? Sabes que en aquel entonces no habían redes, las persecuciones prácticamente eran de tú a tú ahí. En una ocasión yo hice un evento en nuestra congregación para yo lavarle los pies a todos los pastores, para dejarles saber que yo no era su enemigo, que yo no fui a hacer competencia, que yo fui a hacer un complemento. Y que me enseñaran ellos, porque yo era prácticamente un bebé en el pastorado. Me acuerdo que ese día una iglesia entera vino vestida de blanco y se sentó del lado opuesto de la congregación de nosotros. O sea, prácticamente la congregación de nosotros era la tiniebla y ellos eran la luz. Nunca se me olvida eso. Y ese día había muchos pastores, era como una vigilia, un tipo de vigilia. Y yo decidí humillarme, lavarle los pies, pedirle perdón porque tal vez en mi madurez no actué como debía de actuar. En mi violencia evangelística, de ganarme alma. No de sacarle gente a nadie, porque a nadie le saqué gente. Ganar las almas. De ganar las almas. Entonces eso fue lo que fue duro para mí, pero a la misma vez tú tienes que entender que si tú estás creciendo en el evangelio, tú estás creciendo en un ministerio, eso se gana. El respeto de los pastores se gana. No es que tú apareciste de la noche a la mañana y te van a aceptar la gente. Eso no camina así. A veces nosotros queremos ser aceptados por los demás y le echamos las culpas a ellos. Y decimos, no, pues que me hicieron esto, que me hicieron lo otro. Pero al final y al cabo, cuando tú maduras, tú dices, wow, pero es la realidad. Yo no puedo entregarle mi púlpito a una persona que acaba de salir ahora mismo. Entonces, para ellos, yo era un inmaduro en el pastorado. No me podían aceptar de la noche a la mañana. Había que ganar ese lugar, esa reputación, esa autoridad. Si tú no te ganas ese lugar, no lo demandes. No digas que la gente es mala. Pero en ese momento, en mi madurez, yo pensaba que ellos eran lo malo. No, era necesario. Era necesario. Si tú te das cuenta, desde Génesis hasta Apocalipsis, son los hermanos los que prueban a los hermanos con propósito. Así es. No son otros. Persecuciones, situaciones difíciles. En ese tramo de ministerial había abundancia, había escasez. 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 Yo vivía día a día. Hubo una ocasión. ¿Cómo día a día? Día a día que dependía prácticamente del maná que iba a caer ese día. En una ocasión fue tan fuerte la crisis que teníamos en casa que mi hija me pidió un helado yo no sé si tú te has dado cuenta que aquí en Estados Unidos hay unos camioncitos que pasan por los vecindarios, que es un helado de $1. Me pidió un helado a Daza Sánchez y no tenía ni para darle un helado a mi hija. $1 no tenía. Yo lloré como un niño ese día. ¿Sabes qué yo hice? Yo agarré y monté los muebles, la nevera, la lavadora
y la fui a vender a una, le llaman allá en nuestro país pulga, yo diría. Aquí, ahí le llamaban pulga allá en el norte de Carolina, Sí. que es donde llevan los artículos, los ponen en un sector para venderlo. Y ese día yo hice $800. 800 dólares vendiendo las cosas de sí. la casa. Pagué la renta, hicimos una comprita y seguimos comiendo. Se fue de eso, se acabó todo eso. Tenía que voltear a los calderos y preguntarle a Jehová de dónde viene mi socorro. Hoy, dime de dónde viene. Wow. Alguien tocaba la puerta, me dejaba una compra en la puerta y se embalaba. Pero nunca en medio de mi proceso Dios me dejó. Siempre hubo una provisión. Siempre hubo una provisión. Porque es que al hombre de Dios que Dios llama, lo lleva a cero para que dependa completamente de Dios. ¿Cuándo se traslada del norte de Carolina a Newark nuevamente? ¿Y bajo qué circunstancia? Surge que mi pastor me dice, tengo una iglesia en Wichita. Necesito que venga a ayudarme con ella. Estoy atravesando una situación difícil. Como él conoce el temperamento, te dije que fui criado debajo de un militar prácticamente. Y de una u otra manera eso me ayudó para yo confrontar los miembros y el liderazgo de la iglesia. O sea, que yo no tengo pelo en la boca para decirle a la gente lo que hay. Que es una de las cosas que a veces ha hecho que yo me gane muchos enemigos. Porque soy el tipo de persona que si te tengo que decir las cosas como son ahí, te las digo de frente. No tengo que salir corriendo, ni tengo que usar el cuerpo de otra persona. Te digo lo que hay. Esto es lo que hay y punto. Y eso lo ha malinterpretado las personas porque piensan que es como para pisotearlo. No se dan cuenta que es para enseñarle a que deben de tener una estructura evangélica, cristiana, ejemplar. No podemos tener doble cara, no podemos ser payasos. No podemos ser... La gente a veces me dice, no, que yo soy liberal. Venga conmigo a ver si aguanta un par de días de ayuno conmigo aquí. Y par de vigilia. Venga a ver si métete en élite a ver si aguanta ese puente aquí. Entonces la gente a veces malinterpreta y nos lleva al extremo de creernos que somos liberales. El asunto es que Juan Carlos me pide que vaya a Wichita porque hay una situación en aquella congregación. Llego a Wichita, formo un pastor allí por un año, le transmito todo lo que yo he aprendido, lo enseño a vigilar. De hecho, tuvimos silicio y oración por 40 días en la Octavia de la iglesia, o sea, afuera, Wow. en el parqueo, bajo un calor terrible. Por cierto, a ese que es pastor, que preparamos para pastor, le partieron el tabique de la nariz en una de las vigilias. Cuando se amaneció, hubo un señor que se acercó y yo no sé, parece que estaba endemoniado, los ayunos, parece que... Y le tiró una trompa que le rompió el tabique. Cuando se acerca a mí llorando, pastor, ¿qué hago? Nada, abrazarlo y perdonarlo. Vámonos para el hospital para que te enderecen el tabique. Tú no querías la unción. Así que... Porque hay gente que quiere la unción, pero no quiere pagar el precio. El asunto es que termino de formar al pastor. Entre ese año que yo estuve en Wichita, levantamos otra congregación en Arkansas, con uno de los muchachos que se había convertido en las actividades evangelísticas que nosotros siempre hacemos o hacíamos. Entre esa actividad se convirtió un muchacho ahí que estaba en una iglesia, que la iglesia se estaba pasando por una situación muy difícil. Me dijo, pastor, ¿qué hago? Y dice, bueno, déjame ver qué hacemos. Y fuimos y levantamos una obra. Levantamos una obra bien hermosa, bien poderosa. Después de ahí surge una situación familiar aquí, en Nueva Jersey, donde la familia prácticamente de nosotros se estaban desanimando, dispersándose, por cuanto estaban sucediendo situaciones difíciles en sus congregaciones, que no podía entrar en detalle, pero fue muy fuerte para ellos. Y surgió que mi concuña llegó, Kelvin Peña, diciéndome, pastor, está pasando una situación difícil, nos vamos a descarriar todo. Haga algo con nosotros. Y siendo mi familia que nos ganamos y que fortalecimos en el tiempo que estábamos creciendo espiritualmente, yo dije, no, espérate. Ahí entonces le digo, pastor, ya yo terminé de formar el pastor que tú necesitas aquí. Solicito permiso para que me permita ir a Nueva. ¿Usted permite? Y me dijo, vaya.
Entonces ahí Viene para Nueva. viene para Nua. Pero entonces cuando vengo para Nua estoy preguntando, ¿cómo comienzo la iglesia, Señor? ¿Cómo comienzo? ¿Dónde voy a buscar un local? ¿Qué hago? Dime, ¿qué hago? Y ahí surge, la vas a comenzar pero con lunes de fuego. ¿Cómo? O sea, que la congregación inicia es con lunes de fuego. Espérate, lunes de fuego, un lunes. Un lunes. Tú sabes que en aquel entonces todavía no existía de que ponerle nombre a los cultos. Eso no existía de que, no, de que a los cultos de que ponerle nombre. No, así tan popular como después de ahí, todo el mundo comenzó a poner miércoles de gloria, jueves de violento, y así sucesivamente. Sábado de unción. Sábado de unción. El asunto fue que se regó la unción, se contagió el asunto. Cuando llego, bueno, estoy buscando un local para hacer lunes de fuego. Le pregunto por qué lunes, porque mayormente lunes nadie tiene culto. Va a ser un culto de activación de fuego para que el fuego no se apague. Esa va a ser la dirección. Y yo, bueno, pues está bien. El asunto es que estoy tocando puerta y no encuentro puerta. Mientras tanto, estamos haciendo la célula en el local de Denis, donde Denis hace el pelo. Ahí estaba Haciendo el culto. haciendo el culto hasta que llegó el momento de conseguir un local, porque ciertamente toqué todas las iglesias de Nua y lamentable, no todas, pero por lo menos las más grandes para poder hacer ese culto. El lunes de fuego. El lunes de fuego. ¿Y qué le decían cuando iba, pastor? Yo necesito hacer la actividad. No, aquí no queremos. Tengo una visión de parte No de queremos este desorden aquí. ¿Pero por qué? Porque pueden vomitarnos las alfombras, dañarnos los bancos y no queremos ese desorden aquí. O sea, lo veían como un desorden. Lo veían como un desorden. Mis propios maestros del Instituto Bíblico. Pero nada, el asunto es lo mismo que decían, que Dios tenía un propósito grande conmigo. Ahora cuando le presento el proyecto, no me aceptan. Entonces toqué un bar, la puerta de un bar. Me dejan hacer unos cultos aquí. Y miré el bar en la parte de arriba. Era un pasillo grande, de que habían 200 sillas. Y yo, aquí está bien, podemos comenzar aquí con las 200 sillas. Entonces, abajo, el bar de bebida. Y arriba era como un hall que rentaban para party, para fiesta. Entonces yo dije, ¿me permite? La señora dijo, no hay problema, no lo estoy rentando ahora. No están entrando la gente para rentármelo, pero réntalo tú, está bien. Y me acuerdo que renté ese día, febrero, hace 10 años como ahora. Para hacer un lunes de De fuego. fuego. Entraron casi 250 gente. Tuvimos que recoger la silla porque sentado no cabía, ¿no? ¿Quiénes predicaron ese primer lunes de fuego? Predicó Israel Jiménez, yo y Mikey Carpiadosa. Mikey Carpiadosa. Espérate, no, Mikey Carpiadosa predicó en el segundo. En el segundo. En el segundo, sí. Pero yo, Israel Jiménez y Rafael Sánchez, perdón. Oh, Rafael Sánchez, el apóstol. Sí. Ustedes tres. Nosotros tres. O sea, que el lunes de fuego nace con esos tres predicadores. Con esos tres predicadores. Los tres dominicanos. Los tres dominicanos. Y ese día se llenó. Se puso bien bonito. Reventado. Después en el segundo lunes de fuego, Mikey Carpiadosa. Y ahí un salvaje de monte. Ya tú puedes saber. Ahí se armó y de ahí para acá no se detuvo el lunes de fuego. 10 años. Y es ahí donde... ¿Pero qué decía la gente? La gente decía, no, eso va a durar, eso se va a Sí, acabar. no, a los 3 meses, eso es humo, eso se va a pagar. Eso es humo, decían. Sí, sí. De hecho, nos trataron de copiar. ¿O sí? Nos trataron de copiar la visión con diferentes nombres y desaparecieron completamente. Porque cuando Dios no... Porque Dios le dio una visión. Sí, exactamente. Y le dio el nombre. Hay mucha gente que comenzaron con un nombre de un evento, pero después desaparecieron. O sea, tú tienes que estar seguro de que Dios fue que te dijo. Porque cuando es Dios quien te dice. Algo que me llama la atención es que yo no pensaba que esto se iba a expandir hacia los Estados Unidos. Sí, porque el lunes de fuego ha llegado no solamente en todos los Estados Unidos, sino también a otras naciones. A otras naciones. ¿Qué naciones rápidamente recuerda que ha llegado el lunes de fuego? Bueno, la primera nación que nosotros seteamos fue Santo Domingo, San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís. No sé si te acuerdas. Sí, claro. Cuando fue Duncan conmigo. Fue en el Pepe Mayén. En el Pepe Mayén. En el Pepe Mayén. Sí, que eso se reventó ahí. Entonces, sí, ciertamente, Santo Domingo fue primero en... ¿cómo se le llama? Ese día predicó Duncan, predicó el pastor Ángel Rosario. Ángel Rosario,
¿Y usted? Sí, yo. Sí. Porque estaba uno en la ola de dele, con el corte de dele, que me había hecho mucho famoso. Que de hecho Loida pasó al frente ahí. Dele. Bueno, y esa es otra anécdota que... Eso fue un buen empuje. Porque Era una conferencia. ¿Usted estaba impartiendo una conferencia para el matrimonio o era un culto normal? era un culto normal. Yo tenía 3 días de ayuno. Eso salió espontáneo, hermano. Eso yo no 3 días de ayuno. Sí, eso yo no me lo planifiqué ni nada. Simplemente era que yo estaba hablando. Yo estaba predicando bajo el tema vacaciones en tiempo de guerra. Y encontré un texto bíblico que dice que al único que se le aceptaba vacaciones en tiempo de guerra eran a los recién casados por 1 año. ¿Para qué? Para deleitar a su esposa. Entonces ahí fue que me cayó el 20. Y por ahí se abrió ese portal y ya usted sabe, dije lo que dije. Que ya no había vuelta atrás porque ya, de hecho, en el mismo mensaje decía, ¡márenme que estoy suelto! De eso surgió un libro. Sí, un libro. El primer libro mío. El primer libro. No. El segundo libro mío. El primero fue Levántate. Levántate ahora. Sí. Levántate ahora. Sí. Señores, con el pastor Miguel Sánchez hay demasiado contenido, hay demasiada historia, demasiadas anécdotas. O sea, tener esto en un solo programa es limitarlo. O sea, por lo que yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte con el pastor Miguel Sánchez, hablando de todas esas vivencias. Todavía hay que seguir hablando de las naciones donde él ha llevado Lunes de Fuego, lo que es el ministerio de la hora novena, cómo surgió la hora novena, el impacto que tuvo el pastor Miguel Sánchez en el tiempo de pandemia. Así que, pastor, yo necesito que usted me conceda una segunda parte para que podamos hablar y que este contenido siga bendiciendo. Esto pica y se entiende. Vamos a darle con todo. Así que gracias, pastor Amén. Miguel. Dios te bendiga. El Rafa. apóstol de la juventud, escritor, compositor. Tenemos que hablar de esa parte también, que el pastor es un compositor. O sea, que quizá hay mucha gente que desconoce esa parte, porque el pastor es un compositor musical, compone sus canciones, sus coros. Y eso también sería bueno resaltarlo. Así que muchísimas gracias. Palabras finales para la gente que está ahí conectada. Dios honre y Dios bendiga tu vida. Recuerda que lo que Dios comienza lo termina. La garantía de que Dios terminó contigo fue que comenzó. Por eso no te dé por vencido, a pesar de que en tu presente no se vea lo que se te mostró en tu sueño y en tu visión. Dios te bendiga y Dios te guarde. Este es tu pastor Miguel Sánchez. Avanzando en tiempos de crisis, el podcast. Gracias por compartir este nuevo episodio. Suscríbete a nuestro canal y espera la segunda o tercera parte de esta entrevista. Shalom, shalom. Muchas gracias.